Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la descripción. Pero al menos, mira este programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi enseña en la Universidad de Teherán. Profesor Marandi, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Welcome back to India and Global Left. Muchas gracias por invitarme. I wanted to have you on to Quería invitarte para empezar hablando de que los países E3, Francia, Alemania y el Reino Unido, han activado oficialmente el mecanismo de snapback de las Naciones Unidas en virtud del Acuerdo Nuclear de 2015, también conocido como el JCPOA, lo que inicia una cuenta atrás de 30 días antes de que se puedan restablecer las sanciones de la ONU previamente levantadas sobre Irán. Si pudieras explicar a nuestros espectadores cuál es la importancia de What is the significance of this move? Bueno, en realidad no tiene ningún significado real porque Estados Unidos ya ha impuesto sanciones de máxima presión. Esas sanciones limitadas que existían en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU ya están cubiertas por las sanciones estadounidenses en este momento. Así que realmente no supone mucha diferencia. Hay un impacto psicológico, pero la sociedad iraní pronto lo superará. Así que no se añadirá nada nuevo. Además, los rusos y los chinos ya han indicado que no aceptarán la legitimidad del mecanismo de restablecimiento automático, porque de acuerdo con el acuerdo nuclear firmado en 2015, existe un mecanismo de resolución de disputas, y estos tres países no han utilizado ese mecanismo. Además de eso, estos tres países han violado el acuerdo nuclear desde que Estados Unidos, lo violaron desde el primer día bajo Obama, junto con los europeos y los estadounidenses. Pero cuando Trump salió del acuerdo, lo rompió e impuso de nuevo sanciones de máxima presión. Los europeos hicieron lo mismo. Así que los europeos estaban violando todos sus compromisos, mientras que los iraníes, después de que los estadounidenses y los europeos empezaran a violar cada uno de sus compromisos, continuaron cumpliendo los suyos durante todo un año. Luego, tras un año, los iraníes, en 5 etapas, redujeron gradualmente sus compromisos. En efecto, los iraníes tardaron 2 años en dejar de cumplir con sus obligaciones dentro del JCPOA. Pero eso es algo que está permitido porque el acuerdo nuclear establece que si una de las partes no cumple con sus compromisos, la otra parte puede dejar de cumplir los suyos. Pero lo que hizo Irán fue ni siquiera hacer eso de inmediato. Esperó 2 años antes de llegar a ese punto. Así que Occidente le debe a Irán. Irán no le debe nada a Occidente. Y las declaraciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica de esos años posteriores a la salida de Trump del acuerdo dejan claro que Irán siguió cumpliendo con sus compromisos, mientras que los europeos no lo hicieron. Así que fueron los europeos quienes violaron el acuerdo. No están en posición de utilizar este mecanismo, y en violación del acuerdo, no utilizaron el mecanismo de resolución de disputas. Y por eso los iraníes, los rusos y los chinos dicen que no tienen la autoridad legal para utilizarlo. Pero lo que es el snapback básicamente es que dice que si uno de los miembros del JCPOA se queja de violaciones y si pasan por este mecanismo de resolución de disputas y demás, entonces las sanciones que estaban en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU serán restablecidas. Pero de nuevo, como he dicho, se abstuvieron de utilizar el mecanismo de disputas, lo que hace que esto sea ilegítimo. Y fueron ellos quienes violaron el acuerdo nuclear, no los iraníes. Pero también me gustaría añadir, solo para los espectadores, algunos pueden preguntarse, ¿por qué impuso el Consejo de Seguridad de la ONU estas sanciones en primer lugar? En primer lugar,
no debería haber ocurrido. Pero los rusos y los chinos en aquel entonces, hace ya más de una década, eran mucho más débiles de lo que son hoy. Esa era la época en la que Estados Unidos era la hiperpotencia, y Rusia se estaba recuperando y China estaba creciendo. Así que cuando Estados Unidos presentaba resoluciones para sancionar a Irán, los rusos y los chinos las suavizaban, pero no las vetaban. Así que sí tenemos esas sanciones. Pero de nuevo, como he dicho, tras el acuerdo nuclear, esas resoluciones quedaron apartadas. Ahora los europeos quieren reactivar esas sanciones, pero como he dicho, legalmente no pueden, según los iraníes, los rusos y los chinos. Quería pedirte algo de claridad sobre este tema legal, porque no estoy seguro de cómo funciona. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que los iraníes están intentando hablar con Rusia y China para evitar la reactivación del mecanismo de snapback. Según tengo entendido, en términos legales, si una de las partes del JCPOA activa estos mecanismos, entonces habrá un periodo de 30 días durante el cual se puede aprobar una resolución para buscar alivio, que luego puede ser vetada por cualquiera de las partes. Si ese entendimiento es correcto, entonces legalmente hablando, Rusia y China no pueden vetar que el E3 restablezca las sanciones. ¿Es correcta mi interpretación sobre la legalidad? Entiendo que Rusia y China no cumplirían con las sanciones, lo que implica que seguirían participando en la colaboración en defensa, en la colaboración nuclear, etcétera, etcétera. Pero esa es una discusión aparte que me gustaría abordar. Pero en cuanto a la pura legalidad, no me arreglo, Mr. Dimithans. En primer lugar, en mi opinión, este fue uno de los principales defectos del acuerdo nuclear, el JCPOA. Irán no debería haber permitido que Estados Unidos tuviera esta capacidad de restablecimiento automático. Si yo hubiera estado negociando, habría dicho, o no tienes este derecho, o me levanto de la mesa. Pero esa es mi opinión. En aquel entonces no estaba a favor de esto, y creo que fue una deficiencia del gobierno iraní permitir que esto se incluyera en el acuerdo nuclear. Pero dejando eso de lado, sí hay dos interpretaciones diferentes. Cualquiera de los miembros del JCPOA, es decir, los británicos, los franceses, los alemanes, puede hacerlo. Los estadounidenses no, porque se marcharon. Los rusos, los chinos o los iraníes, por cualquier motivo, hipotéticamente podrían hacer esto. Sin embargo, si utilizan este mecanismo y no hay una resolución después de 30 días, entonces automáticamente se reactivan las resoluciones de la ONU, automáticamente. No hay votación. Si uno de estos estados utiliza este mecanismo y no hay solución durante ese periodo de tiempo, entonces automáticamente se reactivan. Sin embargo, lo que dicen los iraníes, los rusos y los chinos es que, en primer lugar, Occidente violó el acuerdo nuclear, no Irán, y por lo tanto no tienen ningún derecho legítimo a utilizar este mecanismo, el mecanismo automático. Pero más importante aún, en mi opinión, ellos dicen que técnicamente Occidente no siguió el mecanismo adecuado para resolver disputas y por lo tanto también están violando el acuerdo. Así que en cualquier caso, lo que vamos a tener es una reactivación de esas resoluciones de la ONU a ojos de Occidente, pero a ojos de los iraníes, los rusos y los chinos, no están reactivadas. Pero por supuesto, dado que la burocracia en la ONU y demás está controlada por Occidente, nadie seguirán usándolas, pero no va a tener un impacto en Irán. La razón es que, como he dicho, tendrá un efecto psicológico durante un tiempo, pero no hay nada en las sanciones que no se haya impuesto ya a Irán. Irán se enfrenta a sanciones de máxima presión, y eso básicamente significa máxima presión. Significa que no se puede ir más allá. Así que estas sanciones que se restablecerán son de alcance limitado. Son militares y nucleares, pero su alcance es limitado.
El ejército de Irán en su mayor parte es autosuficiente. Su industria, la industria nuclear de Irán, es autosuficiente, como todos sabemos, y por lo tanto no tendrá un gran impacto. Y si los chinos y los rusos no aceptan la legitimidad de esas resoluciones, entonces, por supuesto, las ignorarán. Y eso será un incentivo para otros países también las ignoren. What you are saying is very Lo important. que estás diciendo es muy importante. Estás diciendo que las sanciones de Estados Unidos son, en términos económicos, mucho más amplias. Afectan a la aviación, al petróleo, a los metales, todo, incluyendo los bancarios y de pagos. Including banking, Everything payment you can system. imagine. Importing Todo lo que puedas imaginar. Importar medicamentos está sancionado. ¿Por qué? Porque las aerolíneas están sancionadas. La industria naviera está sancionada. El sistema bancario está sancionado. Todo está sancionado. Así que Irán, básicamente, durante los últimos 10 años, tuvo que desarrollar su propio sistema para realizar comercio. Algunos países no comercian con Irán, otros sí. Las sanciones están siendo cada vez más ignoradas. Y creo que mucho de eso tiene que ver con el Dr. Raisi, porque cuando fue presidente, dijo, no voy a esperar a un acuerdo nuclear ni a que se reactive. Voy a exportar mi petróleo. Así que él y el gobierno iraní, por ejemplo, empezaron a exportar más petróleo. Ofrecieron grandes descuentos y gradualmente las exportaciones aumentaron y los descuentos disminuyeron. Y cuando falleció, Irán estaba produciendo crudo a máxima capacidad y vendía su petróleo casi al precio internacional en ese momento. Así que Irán ya está acostumbrado a esto. No significa que Irán quiera sanciones o que no le importe. No, esto dificulta, causa problemas, genera corrupción, porque cuando el Estado y el sector privado, cuando todos tienen que operar en la clandestinidad, por supuesto que eso genera corrupción. Así que el Estado no quiere esto, pero en cualquier caso es capaz de funcionar. Y vemos que la economía iraní crece. Y vemos que los israelíes y los estadounidenses, con el apoyo de Occidente, libraron una guerra contra Irán y perdieron la guerra. Así que Irán bajo sanciones, evidentemente, en las últimas décadas ha sido impresionante en muchos aspectos. No digo que no haya carencias. Hay muchas carencias. Pero creo que es bastante impresionante cómo Irán ha sido capaz de gestionarse durante todos estos años. I remember during President Raisi's time, Recuerdo que durante el mandato del presidente Raisi, Irán ofreció a la India un gran descuento en el petróleo. Y antes de eso, la India no compraba mucho petróleo iraní. Luego, las compras indias de petróleo aumentaron drásticamente. Antes, solo estaban Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, hasta donde recuerdo. Pero esto fue similar a lo que ocurrió recientemente cuando la India se volcó hacia Rusia, que ofreció un gran descuento debido a las sanciones. Diría que eso ha provocado un cambio drástico en Asia, porque Estados Unidos ha impuesto sanciones a la India, y la India las ha ignorado, acercándose también a China. Además, decías que las sanciones de la ONU se limitan principalmente a los intercambios, el comercio y la colaboración en materia de defensa y nuclear. En ese sentido, los que más importan son Rusia y China, y ambos apoyan firmemente a Irán. Eso es a lo que se refiere el ministro de Asuntos Exteriores iraní cuando habla de evitar las sanciones hasta cierto punto. preventing the sanctions to an extent. Como dije antes, los rusos y los chinos ya han declarado que no aceptan lo que están haciendo los europeos. Además, Irán cuenta con una industria militar muy fuerte y extensa, así como una industria nuclear, por lo que en gran medida es autosuficiente en la mayoría de los aspectos. Dada la situación de Rusia y China, como hemos comentado, el impacto de lo que hacen los europeos es muy limitado. Y los europeos van a salir perjudicados, porque si siguen por este camino, nunca volveremos a negociar con ellos sobre nada. Se acabó para ellos. Así que estos pequeños, los 7 enanitos, como creo que los llamó George Galloway, que fueron a ver a Trump, los 7 líderes europeos que se sentaron a su mesa como escolares en la oficina del director, los vamos a ignorar en el futuro. No se les permitirá sentarse en ninguna mesa de negociación con Irán. Esta era su última oportunidad de desempeñar un papel global.
their last opportunity to play a global role. And that's going to come to an end. Y eso va a llegar a su fin. No va a beneficiar a Europa. Además de eso, los iraníes han dicho que van a tomar represalias. Tendremos que ver qué significa realmente eso. Pero el mundo está cambiando. Los europeos no están en posición, y los estadounidenses tampoco, de poner a Irán de rodillas, aunque ese sea el objetivo. El objetivo de las sanciones es hacer sufrir a la gente común. Recuerden, eso es lo que hicieron en Siria. Hambraron al pueblo sirio. Hicieron que el pueblo sirio se rindiera. ¿Cómo llegaron al poder Al-Qaeda e ISIS? A la gente no le gustan estos grupos. He estado en Siria muchas veces. La gente en Siria les tenía miedo. Pero los estadounidenses y europeos lograron arrodillar a la nación, matando de hambre a la gente. Así que no había incentivos para resistir, y la gente podía ser fácilmente corrompida por el régimen qatarí, que junto con Erdogan está detrás de ISIS y Al-Qaeda. Así que cayó. Pero este es el objetivo en Venezuela y Cuba. Los estadounidenses han estado matando de hambre a Cuba durante décadas. Han estado castigando a mujeres y niños para salirse con la suya en La Habana. Es una forma de guerra. Es tan malvada a menudo como una guerra convencional. Por supuesto, en Gaza es completamente diferente. Es un holocausto. Pero los niños mueren. La gente muere. Mueren por falta de medicinas. Mueren por todo tipo de razones. La gente pierde sus trabajos. Las familias se rompen. People lose their jobs, families are broken, when factories are shut down. Cuando se cierran fábricas, ya sabes cómo es en diferentes países. Así que el objetivo es hacer sufrir a la gente. Eso es lo que le gusta hacer a Occidente. Intentan arrodillar a los países, pero fracasaron con Irán, han causado dificultades, han matado a personas. Pero Irán ahora ha desarrollado una forma de comerciar y hacer negocios. Y hoy no es como hace 10 años. Hace 10 años Irán, hace 15 años Irán era el eje del mal. Ahora los estadounidenses y los europeos están en guerra con Rusia. Están librando una guerra comercial con China, cada vez más con India, con Brasil. Así que se han aislado a sí mismos, y por eso los amigos y aliados de Irán hoy son mucho más influyentes y numerosos que hace 10 o 15 años. Mencionaste esa fotografía en la que los líderes europeos se sentaron como clásicos vasallos de señores feudales. Quiero decir, algunas personas comentaron antes en nuestro video con el embajador Chas Freeman que era increíble, generada por IA. De todos modos, el estatus de vasallo de la Unión Europea es bastante evidente en los llamados acuerdos comerciales, donde los europeos tuvieron que suplicar servilmente por fondos de inversión que en realidad no pueden generar. Se inclinaron de todas las formas posibles. Aceptaron invertir en la OTAN, mientras su propia infraestructura y todo lo demás se está desmoronando. Y creo que hay algo importante que debemos discutir ahí, porque esto se presenta en los medios de comunicación convencionales como algo que proviene de los países E3. Mi pregunta para usted, profesor Marandi, es, ¿realmente proviene de los países del E3 o viene de Tel Aviv y Washington, dado que han perdido la legitimidad internacional incluso para iniciar conversaciones y mucho menos para ejercer coerción? No solo por haberse retirado del JCPOA, en el caso de Estados Unidos en 2018, sino también por bombardear colectivamente a Irán en medio de 5 rondas de negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Entonces, es una forma indirecta de Washington de forzar a Irán a otra ronda de conversaciones, dado que han sido rechazados por Irán en esa aventura fallida que llevaron a cabo en esos 12 días. Bueno, en primer lugar, con respecto a la imagen de la IA, creo que hay varias imágenes diferentes. Pero en cualquier caso, creo que está claro, como ha señalado, que básicamente eran sirvientes yendo a ver a su amo. Y así se comportaron delante de él, igual que su propio gabinete se comporta ante él. Pero esa es otra historia. Creo que lo más importante aquí es que, en primer lugar, los europeos son subordinados de los estadounidenses. Pero los estadounidenses son subordinados del lobby sionista.
Y los europeos también son subordinados del lobby sionista. And the Europeans are also subordinate to the Zionist lobby. We just saw a couple of days ago how Hace apenas unos días vimos cómo Australia expulsó al embajador iraní, alegando que alguien, no estoy seguro de quién, pintó grafitis en una sinagoga o algo por el estilo. Nunca he estado en Australia, pero en realidad escuché que la sinagoga en cuestión era la única sinagoga antisionista del país. Y sabemos que hay muchas pruebas en vídeo de sionistas haciéndose pasar por fascistas o por simpatizantes palestinos, coreando consignas antijudías o pintando eslóganes. Así que, obviamente, el iraní no hizo nada y no tuvo nada que ver con pintar una sinagoga, una escuela, ni nada por el estilo. Básicamente lo hicieron porque los sionistas lo querían. Y vimos cómo Netanyahu había enviado, efectivamente, una carta al gobierno australiano solo unos días antes, amenazándoles. Así que el lobby sionista es influyente en todo el mundo occidental. Y por cierto, hicieron lo mismo con el embajador iraní en Albania en 2018. Fue lo mismo. Los albaneses expulsaron al embajador iraní y hasta cerraron las clases de lengua persa allí. Así es el lobby sionista. La política de Estados Unidos, la política europea en Berlín de Ford y en Norte de África, siempre alineadas que entorchan el régimen israelí. Siempre, siempre. Israeli regime interests. Always. Always. Policy in Syria. La política en Siria está alineada con la política israelí. Y esto es una de las cosas tristes. Vimos a tanta gente insensata o ingenua o abiertamente sectaria apoyar al ISIS y Al-Qaeda y a estos otros grupos por odio, porque ese odio fue creado. El odio sectario, religioso y racial fue fomevez de Qatar, Arabia Saudí y Turquía. Pero no se trata solo de Al Jazeera o Al Arabiya. Estos cuentan con enormes redes de institutos culturales, religiosos, medios de comunicación y cientos de canales de televisión. Esto comenzó con Arabia Saudí en los años 80, pero más tarde se unió Qatar. La ideología oficial de Qatar es el wahhabismo. Qatar's official ideology is Wahhabism, the largest mosque in Qatar. La mezquita más grande de Qatar es la mezquita Muhammad ibn Abdul Wahhab. Y así, por supuesto, Erdogan y Turquía siguieron la misma agenda. En Siria, la guerra sucia que estas personas pensaron o fueron engañadas para pensar que era una revolución, era exactamente lo que Irán y Hezbollah decían. Esto era una operación de la CIA. Esto era una operación para el régimen israelí. Y ahora vemos que Al-Qaeda ha llegado, han destruido Siria. Siria está explotando, se está desmoronando y está siendo balcanizada y está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque cuando instalas a las personas más extremas se crean divisiones aún mayores. Ese era el objetivo. Y ahora vemos que Siria está haciendo acuerdos con Israel, algo que ni siquiera podíamos imaginar con el gobierno anterior. Así que básicamente, lieve de cover y seguir mis países, status en pag febiv del viv por los estadounidenses y Europa en línea con los intereses israelíes. Europeans in line with Israeli interests. Policy in Lebanon is the same. Policy in Iraq. La política en Líbano es la misma. La política en Irak es la misma. Libia, todas esas guerras. ¿Recuerdas al ex jefe de la OTAN cuando fue al Pentágono y le dijeron que iban a derrocar a 7 gobiernos en 5 años? Pues bien, todo eso es por el bien de Israel. Esos son los neoconservadores y los sionistas. Y los neoconservadores, sabes que son sionistas. Así que la política que se está siguiendo hoy hacia Irán, en lo que respecta al programa nuclear, los europeos, o cualquier otro asunto, está sin duda alineada con los intereses del régimen israelí. Cualquier política que veamos en esta región, lo que salga de Europa y Norteamérica, nunca va a contradecir los intereses del régimen israelí. Puede haber diferencias entre distintos países y algunas pequeñas diferencias, pero en general la política va a ser la misma. Va a estar en línea con las necesidades de Israel. It's going to be in line with the needs of Israel. Creo que mencionaste la guerra en Ucrania, y uno de los analistas, Trita Parsi, hace una observación muy interesante. Dice que a Europa no le gusta el uso efectivo que hace Irán de drones y misiles del lado de los rusos en la guerra entre Ucrania y Rusia.
y por eso Europa quiere castigar a Irán. Además, ahora mismo, debido a las sanciones estadounidenses, el comercio entre Irán y Europa es prácticamente inexistente. Y por último, el propio estatus de vasallos de los europeos respecto a los estadounidenses. Todos estos factores juntos, dice, encajan perfectamente con lo que los países del E3 teles. También mencionó un punto interesante, que en 2003, cuando comenzaron las negociaciones que finalmente llevaron al JCPOA, uno de los principales factores que impulsaron ese proceso fue detener una especie de guerra ilegal liderada por Estados Unidos en Irak. En aquel entonces, Irán estaba en las noticias. Pero ahora mismo, la Unión Europea ni siquiera puede pensar en detener a Estados Unidos de hacer cualquier cosa, porque lo único que les obsesiona es evitar ser ellos mismos las víctimas de las acciones de Estados Unidos. Así que intentan apaciguar a sus amos en Washington. Me pregunto cuál es tu respuesta a este tipo de análisis. Me ha parecido muy interesante. Bueno, creo que parte de eso es definitivamente cierto. Los europeos, por supuesto, en 2003 fueron más expresivos. Lo vimos en la guerra con Irak. Estuvieron con Estados Unidos imponiendo sanciones y llevando al pueblo iraquí a la desesperación. No tuvieron problemas con eso. Pero en ese momento no querían la guerra en sí. Los británicos sí, por supuesto. Pero de nuevo la política general era la misma, y esa era hacer sufrir al pueblo iraquí. No es que los europeos se opusieran a aislar Irak, a asfixiar Irak. Recordarás que creo que fue un periodista de ABC quien le preguntó al secretario de Estado en ese momento, ¿vale la pena que 500,000 niños iraquíes hayan muerto como resultado de las sanciones? Y Madeleine Albright respondió, sí, creo que sí. Madeleine Albright, she said, yes, I think so. So these were policies that the Europeans Así que estas eran políticas que los europeos habían aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, sus políticas no eran tan diferentes. Sin embargo, se oponían a la guerra en Irak, a la invasión de Irak. Así que la división no era tan grande en su visión del mundo. Su visión del mundo era más o menos la misma, pero las tácticas eran diferentes. En cuanto a Irán, creo que hoy en día, en primer lugar, los europeos son mucho más. De hecho, creo que después de la guerra de Irak, los estadounidenses les dieron una lección, y cada vez más se convirtieron en estados vasallos y terminaron siendo perritos falderos, igual que el Reino Unido. Y me refiero a los países de Europa Occidental. Los países de Europa Oriental, como Lituania y Estonia, son incluso más extremos que los propios amos. Pero debido a su experiencia postsoviética, ¿qué quiero decir? Sí, por supuesto. Pero en cualquier caso, se convirtieron cada vez más en estados vasallos. Ahora, los europeos son completamente obedientes a Estados Unidos. No creo que el mecanismo de restablecimiento tenga nada que ver con Ucrania. No tienen nada de lo que quejarse respecto a la relación de Irán con Rusia. Ya han impuesto sanciones de máxima presión a Irán. Así que, ¿quiénes son ellos para quejarse de la relación de Irán con...? Esa es su arrogancia eurocéntrica. Decirle a la India lo que debe hacer, decirle a Brasil lo que debe hacer. Tú no cumples con el derecho internacional, cumples con mi ley. Básicamente es eso. No hay ninguna ley que diga que la India no puede comprar a Rusia o a Irán, o que los chinos no pueden hacer negocios con Brasil. Estas son las leyes del hombre blanco, las leyes neoconservadoras, las leyes sionistas. Así que no creo que el apoyo de Irán a los rusos o la cooperación con Rusia, digamos, tuviera algo que ver con el mecanismo de retroceso. Personalmente creo, y lo dije en 2015 cuando se firmó el acuerdo nuclear, yo estaba en Viena, que hay dos cosas en las que creí desde el primer día, y lo he dicho a menudo a lo largo de los años. Una es que no creía que Estados Unidos cumpliría con sus compromisos,
y no creía que Obama lo haría, y no lo hizo. De hecho, el día de la firma del acuerdo, Obama, a través del Departamento del Tesoro, impuso nuevas sanciones. Y él estaba enviando una señal desde el primer día de que, ya sabes, Estados Unidos está por encima de la ley. Y eso es lo que yo decía en aquel entonces, que Occidente se ve a sí mismo como excepcional. Y por lo tanto pueden violar acuerdos porque son excepcionales, pero tú debes cumplirlos porque no eres excepcional. Es un poco como el sionismo, ya sabes, el pueblo elegido. Cuando alguien es superior, es el adulto en la sala y tú eres el niño. Así que, según esa visión del mundo, tienen derechos excepcionales. Y los Según nos iban a levantar estas sanciones después de 10 años. El restablecimiento de las sanciones, quiero decir, ponte en el lugar de estos europeos. Dios no lo quiera que tuvieras su mentalidad, donde apoyan un holocausto, apoyan la masacre de niños día y noche, y apoyan el hambre infantil. Quiero decir, Dios no lo quiera que fueras algo parecido a estos monstruos siniestros del New York Times, o de estos think tanks, o del Senado, o de los parlamentos europeos. Dios no lo quiera que fueras un animal como estos. Pero imagina que fueras un animal despiadado como los políticos europeos y norteamericanos, como los periodistas de los medios tradicionales europeos y norteamericanos, como estas élites de los think tanks. Dios no lo quiera que fueras semejante monstruo. ¿Permitirías que una resolución de la ONU contra Irán se desvaneciera? No hay ninguna posibilidad en el mundo de que lo hicieran, con o sin Ucrania. No hay ninguna posibilidad en el mundo. Así que era inevitable. El retroceso era inevitable. Igual que los europeos, cuando en la Sudáfrica del apartheid, déjame poner un ejemplo diferente. Aunque este es un ejemplo completamente distinto, también estoy argumentando desde otro ángulo. Y ya lo he dicho, quizás en tu programa antes, cuando Nelson Mandela fue liberado de prisión y también se liberó a miembros del ANC, tanto de las alas políticas como militares, y a otros presos políticos y de la resistencia en Sudáfrica, Estados Unidos seguía considerando al ANC y a Nelson Mandela como terroristas. Nelson Mandela se convirtió en presidente. El ANC y Nelson Mandela seguían siendo considerados terroristas. Nelson Mandela se retiró de la política después de que terminara su presidencia. El ANC y Nelson Mandela seguían siendo terroristas, según la ley estadounidense. Y solo años después, Estados Unidos finalmente los eliminó de la lista. Así que, en lo que respecta al levantamiento de sanciones, ahora mismo Irak sigue bajo sanciones. El gobierno iraquí no tiene control sobre el dinero de su petróleo. Estados Unidos lo toma, lo pone en sus cuentas bancarias y lo reparte. Es increíble. La guerra en Irak, esta invasión ilegal, ha terminado. Se acabó. Han pasado numerosos gobiernos iraquíes, elección tras elección, pero no eliminan las sanciones de la ONU. ¿Por qué lo harían los Estados Unidos? Y se han levantado las sanciones a Siria. Sí, las sanciones a Siria. ¿Ha eliminado el Senado o la Cámara de Representantes de Estados Unidos las sanciones a Siria? Por supuesto que no. Eliminarán algunas de estas sanciones y seguirán extrayendo concesiones de Al-Qaeda e ISIS en Siria, Jolani y demás, pero nunca los dejarán ir. Así que Irán básicamente está trabajando para construir un mundo alternativo, un orden alternativo. Y en aquel entonces, hace años, Irán estaba más o menos solo. No me país del club incluye Rusia y China e India, después de Trump. Creo que le da un impulso extra en Brasil. Y como saben, la próxima semana vamos a tener la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde asistirán el primer ministro indio Modi, el presidente ruso, el presidente chino, por supuesto el anfitrión, el presidente iraní, y creo que 26 jefes de Estado. Además, también asistirán al desfile militar.
Así que este es un formato importante junto con los BRICS y otros organismos regionales e internacionales, para que Irán y otros impulsen mecanismos alternativos de negocios, comercio, política, intercambios culturales y académicos, de modo que Occidente ya no tenga el monopolio que ha tenido hasta ahora. Y mediante el uso de esos monopolios y del dólar estadounidense, las instituciones financieras occidentales han podido asfixiar a otros países. Así que el mundo está cambiando. Y aunque sigue siendo difícil para Irán, no tengo ninguna duda de que, en las próximas semanas y meses, Estados Unidos intentará crear disturbios en Irán, intentarán llevar a cabo atentados terroristas, intentarán financiar a personas para organizar disturbios y cosas por el estilo. Pero Irán prevalecerá. Irán seguirá apoyando al pueblo de Palestina y al eje de la resistencia. Y en última instancia, el América quedará mantener su hegemonía ni imponer su voluntad sobre esta parte del mundo. Mencionaste Irak y las sanciones. Para nuestros espectadores más jóvenes, o para quienes puedan olvidarlo, han sido 35 años de brutales sanciones para los iraquíes. Mucha gente no sabe que al final de la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo, comenzó el régimen de sanciones más despiadado. Y ese era el contexto cuando mencionaste esa entrevista en ABC. Creo que fue Leslie Stahl quien preguntó a la entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Madeleine Albright, que se había informado de la muerte de 500,000 niños a causa de estas sanciones tan crueles. Y ella respondió, bueno, vale la pena. Y más tarde se convirtió en secretaria de Estado. By the way, she's a Zionist. Por cierto, ella es sionista. Y Madeleine Albright, eso fue, como bien ha señalado, durante el mandato de Clinton. Eso fue incluso antes de George Bush y la invasión destructiva de Irak. Así que las sanciones comenzaron en 1990, después de la invasión o el ataque de las fuerzas iraquíes en Kuwait. Por cierto, lo que hizo Saddam Hussein en Kuwait fue ilegal e ilegítimo, pero incluso antes de eso, antes de que invadiera Kuwait, tuvo una reunión con la embajadora de Estados Unidos en Irak. Y cuando él dijo que básicamente iba a ocuparse de Kuwait, ella le respondió que en esencia no era asunto suyo. Y eso fue una luz verde a los ojos de Saddam. Muchos creen que eso fue intencionado, así que interpreta eso como quieras. So, interpret that how you may. Saddam Hussein invaded the country. It was illegitimate. Saddam Hussein invadió el país. Fue ilegítimo. Pero Estados Unidos, cuando expulsó a Irak, cometió enormes crímenes porque, cuando las fuerzas iraquíes se retiraban, llevaron a cabo una gran masacre. Luego impusieron un alto el fuego a Irak. En ese momento, el pueblo iraquí se levantó para derrocar a Saddam Hussein. ¿Y qué ocurrió? Estados Unidos dio permiso a Saddam para usar sus helicópteros y atacar a quienes se rebelaban contra su régimen. Así que Estados Unidos impuso sanciones, luego expulsó a las fuerzas de Saddam de Kuwait, pero cometió atrocidades al hacerlo. Y después, cuando el pueblo de Irak quiso levantarse para derrocar a Saddam, Estados Unidos dijo, de acuerdo, puedes usar tus helicópteros. The United States said, okay, you can use your helicopters. In other words, they allowed them to use helicopter gunships to gun. En otras palabras, les permitieron usar helicópteros artillados para ametrallar a la gente. El genocidio en Gaza no es nada único. El Imperio Occidental lleva haciendo esto cientos de años. La diferencia entre Gaza y experiencias genocidas anteriores, como en Yemen hace apenas una década, es que en Gaza es, diría yo, especialmente brutal. Pero ya lo habían hecho antes. Y es especialmente descarado porque lo están haciendo ante los ojos del mundo y lo están justificando. Estos periodistas occidentales en Twitter, Fox News, CNN, The New York Times, The Guardian, The Times, Sky News, BBC, France 24 y todos estos medios, todos ellos están intentando en mayor o menor medida legitimar este holocausto. Y eso lo convierte en un crimen único. Pero no es algo nuevo. Los crímenes que cometieron en Irak, los crímenes que cometieron en Siria, los crímenes que cometieron en Libia,
los crímenes que han cometido en tu país, los crímenes que han cometido en el subcontinente indio en general, incluyendo Bangladesh y Pakistán, han continuado durante 2 siglos. Millones han muerto, solo de hambre. Y también, cuando ocuparon Irán, millones de iraníes murieron de hambruna. Así que lo que vemos en Gaza es básicamente un ejemplo atroz, quizás el más atroz de lo que el imperio resistió durante cientos de años. Quiero terminar, aunque en realidad ya has hablado indirectamente sobre Gaza, pidiéndote que concluyas esta conversación. Porque aunque todo el mundo lleva mucho tiempo diciendo que en Gaza hay una hambruna atroz, al menos desde el bloqueo que comenzó en marzo, el organismo respaldado por la ONU, el IPC, publicó recientemente un informe en el que afirma que solo en la ciudad de Gaza, más de 500,000 gazatíes se encuentran en condiciones de hambruna severa. Esto no se debe solo al bloqueo de la ayuda, sino también al colapso de los mecanismos generales del mercado debido al desplazamiento y los bombardeos, así como a la destrucción del 98% de las tierras de cultivo y el ganado. Tuvimos una conversación con el embajador Chas Freeman sobre las supuestas negociaciones que Estados Unidos pretende estar llevando a cabo indirectamente a través de Bassem Abu Abed, el estadounidense palestino, pero también utilizando a Qatar y Egipto, quienes transmiten información a Blinken, y luego Blinken habla con el que ahora parece ser su propio jefe, Netanyahu, en Tel Aviv. Llegamos a la conclusión de que esto no son negociaciones. En realidad, es un farol para ganar tiempo para el verdadero proyecto de limpieza étnica. Cierra esta conversación compartiendo con nosotros en qué has estado pensando. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Gaza? Creo que Gaza es un símbolo de la civilización occidental. Sabes, se dice, aunque no hay pruebas de ello, que cuando Gandhi viajó por primera vez al Reino Unido, un periodista le preguntó, ¿qué opina de la civilización occidental? Y él respondió, es una buena idea. Por supuesto, no está claro si realmente lo dijo o no, pero la cuestión es que eso es la civilización occidental, eso es lo que él había experimentado, y eso es lo que estamos viendo hoy. Pero lo que estamos viendo hoy es incluso más feo que lo que ocurrió en la India. En la India puede que los números hayan sido mucho mayores. En África, por supuesto, fue lo más horrible de todo. Y por supuesto, los conquistadores en América, eso fue lo segundo después de África. Pero Gaza es peor en el sentido de que se está haciendo delante de nuestros ojos y nunca termina. Nunca termina. Y lo vemos día y noche. Y estos regímenes siniestros en Occidente, fingen ser más civilizados que nosotros. ¿Viste al enviado estadounidense que fue al Líbano y llamó a los periodistas bárbaros y animales? Esto es con lo que estamos lidiando. Estamos tratando con monstruos genocidas que llaman animales a los no occidentales. Este es el mundo distópico que han creado. Así que Gaza es única en el sentido de que lo están haciendo delante de nuestros ojos y no van a parar. Y parte del problema, por cierto, añadiría a todo lo que has dicho sobre Gaza, es que atacan a quienes protegen la ayuda, atacan a quienes gestionan la sociedad civil, atacan a la policía, atacan a los trabajadores humanitarios. ¿Por qué? Porque quieren que la sociedad civil se desmorone. Quieren que sea un manicomio donde cada uno se las arregle como pueda. Y así es también como tratan a la gente hambrienta. Los llevan a esos lugares, los desesperan y luego les disparan, disfrutándolo. Y después, los medios occidentales lo ocultarán, lo distorsionarán, mentirán al respecto o cuestionarán si realmente sucedió o no. Y por supuesto, así es como funciona Occidente. 40 años después, si se salen con la suya, y esta vez no lo harán, si Dios quiere, 40 años después, escribirán documentos, harán documentales diciendo, sí, esto fue lo que pasó. Entonces te dirán la verdad. Cuando todo haya terminado, eso es lo que suele hacer Occidente.
Harán documentales sobre la India, golpe de Estado en Irán. About, the coup in Iran. After it's gone and they've achieved. Después de que todo ha pasado y han logrado sus objetivos, y todo eso, cuando derribaron el avión iraní en 1988, mintieron. Dijeron que ese avión iraní, que salía de Bandar Abbas y se dirigía a Dubái, había salido de su corredor, que sus transpondedores estaban apagados, que había amenazado al buque naval estadounidense. Mintieron de principio a fin. Pero los medios occidentales simplemente repitieron lo que decían. Lo que hicieron fue disparar 2 misiles a un avión que se comportaba con normalidad. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos mintió. Y solo años después, llegó Newsweek y contó la verdad. Años después. Así es como funciona Occidente. Así que fingirán, ya sabes, que hay controles y equilibrios y que rinden cuentas. Pero no, eso es solo para los libros de historia. But no, it's only for the history books. But in Gaza, what we are seeing. Pero ya sabes, en Gaza, lo que estamos viendo es la civilización occidental. Esto es la civilización occidental. Estos son los valores occidentales. Porque la CIJ, la denuncia de Sudáfrica, fue hace casi 2 años. En aquel entonces, la CIJ, que al igual que la CPI, está bajo una enorme presión de Estados Unidos. Y hemos visto cómo han sancionado a personas. En ese momento, bajo presión, la CIJ dijo que esto podría ser un genocidio. Eso fue hace más de 1 año y medio. Ahora lo han arrasado todo. Nadie sabe cuántas personas han muerto. Puede que sean hasta 500,000, 400,000 personas ahora, directa e indirectamente. Los desaparecidos, los que han muerto, los que están heridos, y luego 6 meses después mueren a causa de sus heridas o por complicaciones, o los pacientes de cáncer que no pueden encontrar su medicina, todos mueren. O aquellos que tienen enfermedades para las que necesitan medicinas. Todos mueren, pero no van a ser contados entre los que fueron asesinados, porque los francotiradores israelíes estaban jugando a ver cuántas personas podían disparar en la cabeza ese día, cuántas personas podían disparar en sus partes sensibles, cuántos niños podían abatir. No, estas personas mueren por falta de medicinas. Mueren de enfermedades que podrían tratarse y resolverse con medicamentos, pero no tienen acceso a ellos. Así que esto es simbólico de la civilización occidental. Esto es la civilización occidental. Esto es Australia, esto es Canadá, esto es Estados Unidos. Gaza es Francia, Gaza es el Reino Unido, es Alemania. Gaza es Occidente en su conjunto. Eso es exactamente lo que son. Sabes, a veces la gente dice que somos mejores que esto. Esto es lo que somos. Permíteme ser muy directo. Las únicas entidades que se han enfrentado a este genocidio, aparte de la gente común en todo el mundo, son el eje de la resistencia. Irán, Hamas, bueno, Hamas es Palestina, la yihad islámica en Hamas, pero Irán, Hezbollah, Ansarullah y la resistencia en Irak. Son los únicos que se han mantenido firmes. Así que mi pregunta es para aquellos que han estado escuchando durante décadas la propaganda anti-iraní de los medios occidentales y que han crecido con la demonización de Irán en los medios árabes de dictaduras como Qatar y otros regímenes clientes de Estados Unidos en nuestra región. Si Irán es tan terrible, si Hezbollah es tan terrible, ¿por qué entonces las únicas personas que están haciendo sacrificios, que están siendo sancionadas, demonizadas y bombardeadas, son estas entidades? Y nadie más. Ningún otro país es sancionado. Ningún otro país es castigado. ¿Por qué solo los chicos malos son los que se oponen al genocidio? Quizá la gente debería replanteárselo y llegar a la conclusión de que en realidad estos son los buenos. Y por eso llevan décadas escuchando propaganda contra Irán y el eje de la resistencia. Creo que mucha gente está despertando hoy en día. Lo vemos en todo el mundo. La gente ve a través de la propaganda. Hay quienes son profundamente sectarios, y es una especie de enfermedad, su sectarismo y su odio irracional. Esos izquierdistas, que pase lo que pase, siguen alineados con Occidente, no con el sur global.
in the global south. In the west, the left, some of the leftists are hostile. En Occidente, algunos de los izquierdistas son hostiles hacia el eje de la resistencia porque así crecieron y nunca cambiarán. Pero creo que mucha gente está viendo a través de la propaganda y se da cuenta de que la realidad es muy diferente de lo que les han enseñado. No hay duda de que Irán, Hezbollah, Yemen y Ansarullah seguirán apoyando al pueblo palestino. Han pagado un precio muy alto, pero seguirán adelante con esto, y espero que veamos el fin del régimen israelí. Algunas personas dicen que Israel ha tenido éxito hasta ahora. Todo lo que veo es fracaso para el régimen israelí. El régimen israelí es despreciado en todo el mundo hoy en día. ¿Cómo se calcula eso en euros, dólares, yuanes o cualquier otra moneda? ¿Cómo se calcula eso? Así que soy optimista respecto al futuro, pero al final del día la respuesta es que veo Gaza como un símbolo de la civilización occidental. As a symbol of Western civilization. That's a tremendously powerful. Es un enfoque tremendamente poderoso e interesante, que Gaza representa la civilización occidental. Para quienes hemos visto la llamada civilización occidental como bárbara, es algo muy evidente de inmediato, pero para otros puede resultar confuso. Solo como apunte final, entrevisté a Moin Rabbani y le hice esta pregunta. ¿Cómo ves una luz al final del túnel en un momento en que hay hambrunas, inanición, desplazamientos masivos, intentos de limpieza étnica y genocidio? Y él respondió que a veces es difícil recordar que en 1965 había muy poca esperanza para muchas personas en lo que respecta al apartheid en Sudáfrica. For many people when it came to apartheid in South Africa, and when the ANC was born, as you said. Y cuando nació el ANC, como usted dijo, la civilización occidental lo condenó como terrorismo. Pero solo hicieron falta 30 años para que el apartheid colapsara en Sudáfrica. Y nunca se sabe, dado el tremendo cambio en la opinión pública en Estados Unidos, parte del cual también se refleja en la elección de Zohran Mamdani en Nueva York, donde hay un gran segmento de población judía. E incluso en Europa, grandes sectores de la opinión pública han cambiado respecto a Gaza. Nunca se sabe cuándo se derrumbará este castillo de naipes, este castillo colonial construido en el Mediterráneo. Lo dejamos aquí, profesor Marandi. We'll leave it there, Professor Marandi. I just want to make Yes. a small Solo quiero point. hacer un pequeño apunte. Soy cauteloso respecto a las elecciones a la alcaldía en Nueva York. Tendremos que esperar a ver los resultados. Y también soy cauteloso con él. Aunque el simple hecho de que la gente haya cambiado y que tantos judíos estén mirando hacia él, independientemente de cómo resulte, tendremos que ver, porque ya hemos tenido a AOC y a otros antes que resultaron ser muy diferentes de lo que se esperaba. Pero es el sentir público. Cuando hablo de la civilización occidental, me refiero a la clase dirigente y a las élites. Por ejemplo, lo que hizo el régimen australiano para desviar la atención del holocausto en Gaza, fabricó acusaciones contra Irán. Sin embargo, fíjate en los australianos que han salido a la calle en las últimas semanas. Protestas enormes. Huge protests. Hay motivos para el optimismo. La gente de todo el mundo está despertando. No importa si son cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, personas de todos los ámbitos de la vida, de diferentes clases, de distintos países, Occidente, Asia, África, vemos a la gente despertando. Este despertar, no sé cómo terminarán las cosas, pero tenemos que ser optimistas cuando vemos a tanta gente tomando una postura. Muchos de ellos obviamente tendrán que hacer sacrificios. Pueden perder sus trabajos o temer que los perderán. Así que todo esto forma parte de la resistencia. Es una resistencia global, es una resistencia colectiva y una resistencia popular. Y Palestina y la cuestión de Gaza es el centro de su indignación. Pero están mirando algo mucho más grande. Quieren vivir en un mundo diferente. Quieren un mundo que sea justo, no un mundo donde algunas personas puedan ser masacradas a diario y otras puedan robar sus tierras. Esto es simbólico de una injusticia mayor, una injusticia global. Y vemos que personas de todos los ámbitos de la vida, de todas las razas, de todas las religiones, quieren este mundo mejor. Así que creo que siempre tenemos que creer que hay luz al final del túnel.
Yo, por supuesto, como musulmán chií, no tengo ninguna duda, basándome en mi fe, de que hay luz al final del túnel. Pero creo que los acontecimientos sobre el terreno indican que hay motivos para ser optimistas. Y tenemos que mantenernos optimistas para poder tener éxito en la resistencia contra esta opresión, porque la desesperanza es exactamente lo que quieren los sionistas, los neoconservadores y las élites. Quieren que estemos desesperados, que no tengamos esperanza en el futuro, porque eso básicamente socava la resistencia. Lo dejamos aquí, profesor Marandi. Como siempre, ha sido una conversación muy buena. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por invitarme. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.